0,000, es decir, es demasiado. Es demasiado el nivel que se presenta en estos dos programas. En la tabla número 4 tenemos la relación entre el año de estudio, donde podemos observar que, en, entre, entre el primer año y el cuarto año es donde más se encuentran los niveles de dependencia. Sin embargo, vemos también que en el quinto año empieza a descender. Seguimos, por favor. Este valor no es estadísticamente significativo. Sin embargo, pues tenemos esa correlación que entre el primer y el cuarto año es donde más dependencia al dispositivo móvil se presenta. Ok, bueno, en la tabla número 5 tenemos los factores interpersonales y el nivel de dependencia. En este caso, en la variable con quien vive, podemos observar que la gran mayoría de estudiantes, por ser estudiantes universitarios, viven con sus padres, ¿sí? Pero también encontramos que esto está correlacionado con un nivel de dependencia alto. En el patrón de crianza tenemos algo muy significativo como tal, y es que una gran parte de la población no tiene o refiere no haber tenido un patrón de crianza como tal. El patrón de crianza es como que se le impongan unos horarios o una forma de manejo respecto al dispositivo móvil. Debido a esto, observamos muy claramente que tanto a nivel bajo como medio como alto, pues están presentando niveles como tal de dependencia dentro de la gran cantidad de estos estudiantes que refieren no tener ese tipo de patrón de crianza. Sin embargo, estos dos valores anteriores no son estadísticamente significativos debido a que la relación entre chi cuadrado y p valor no es, entre p valor no está siendo menor a 0,05. Y tenemos algo diferente en la parte de la tabla. Está dividida en dos, una tabla azul oscura y otra más clara, donde pues las siguientes dos variables sí son significativas, donde tenemos que la discriminación por no tener celular refiere que las personas, al no sentirse discriminadas por el celular, tienden a tener mayor tendencia a sufrir algún nivel de dependencia como tal. Y encontramos que es la mayoría de la población. También encontramos que la discusión por usar mucho tiempo el celular, o sea, cuando una persona tiene algún tipo de problema o discusión por pasar mucho tiempo usando el celular, tenemos que las personas llegan a tener conflictos medios, ¿sí? Con otras personas en un nivel medio, pero que esto es debido a un nivel alto de dependencia al dispositivo móvil. La siguiente, por favor. Bueno, en los factores ambientales relacionados a la dependencia, nos encontramos que la modalidad de afiliación, la gran mayoría de la población tiende a usar más el prepago. Sin embargo, se encuentra un nivel se correlaciona un nivel de dependencia alto en el tipo de afiliación postpago. En cuanto al acceso de red, bueno, tenemos lo que es plan de datos Wi-Fi o la conexión a ambas, y encontramos que aunque la gran mayoría de las personas prefieren conectarse a través de Wi-Fi, encontramos que existe un valor alto de dependencia en las personas que utilizan el plan de datos. Y en los espacios con mayor conectividad, encontramos que las personas prefieren más conectarse a su dispositivo móvil mediante la casa como tal, el hogar, ¿sí? Dando como resultado, un nivel de dependencia medio. Y estos valores anteriormente, estas variables anteriormente mencionadas, no tienen un valor significativo, un p-valor significativo, es decir, no son estadísticamente significativas. En cuanto a la tabla número 7,
factores del dispositivo móvil, encontramos que el tiempo de adquisición y el tipo de dispositivo móvil como tal no son estadísticamente significativos debido a que pues, su p-valor no es menor a 0.05. Sin embargo, en el tiempo promedio de uso sí encontramos algo importante y es que las personas que usan más de 6 horas el celular en promedio tienen un alto nivel de dependencia con un valor significativo de p-valor de 0.003. Bueno, la discusión. La presente investigación encontró que no hay diferencias estadísticas significativas entre la dependencia y el sexo. Esto comparado con un estudio que se realizó en España con una muestra de 1.126 estudiantes que planteó que la edad tiene relación inversa con la dependencia del dispositivo móvil. Y según Luis Olivares y colaboradores en 2010, encontraron que la edad es un factor significativo, ya que a mayor edad, menor índice de dependencia, es decir, para ellos fue inversamente proporcional. Lo que difiere del estudio de nosotros, ya que se encontró que en el último año, incrementó el uso de los dispositivos móviles. La presente Alejandro, okay, te ya. quedan 2 minutos para que, por favor. Ok. Una investigación realizada en Perú demostró que los estudiantes de la Facultad de Medicina tenían mayores niveles de dependencia, similar a los resultados actuales en nuestro estudio. Llama la atención también la tendencia del incremento en el nivel de la dependencia alta entre el primer y el cuarto año de estudio en la presente investigación. Sin embargo, un estudio relacionado en China, en estudiantes de secundaria, encontró que estos en el último año incrementa el uso del dispositivo móvil, lo que puede estar relacionado a sus estudios. Beliux y colaboradores concluyeron que el uso el exceso del dispositivo móvil o del teléfono es un predictor de dependencia, resultado similar con el presente estudio en el que los estudiantes que pasan más de 6 horas en el dispositivo presentan un nivel alto de dependencia. Y la relación a los problemas relacionados con el uso excesivo del dispositivo móvil, que corresponde a las consecuencias negativas en las relaciones personales, el presente estudio encontró que hay significancia estadística. Similares resultados fueron reportados por Villanueva, quien encontró que en el 90% de los estudiantes discute con sus padres. Siguiente. Bueno, conclusiones. Existen múltiples factores que influyen significativamente en la dependencia de los dispositivos móviles, demostrando que el programa académico, la discriminación por no tener celular, discutir por el uso excesivo del dispositivo móvil y pasar más de 6 horas de uso en él, está relacionado con algún nivel de dependencia en la población universitaria, por lo que se hace necesario implementar programas de prevención, control como parte de políticas universitarias, favoreciendo la salud mental de los futuros profesionales. Bueno, agradecimientos, agradezco a la vida por permitirme sentir el goce de un nuevo día, a mi familia, especialmente a mi madre Patricia. También agradezco, a mi novia Vanessa y a mi hija en camino, Antonella, quien será mi catapulta para lograr grandes cosas, a mis asesores, a quienes debo mucho por esta guía y a formarme profesionalmente, y a mi alma mater por permitirme desarrollarme y pasar unos increíbles años de mi vida. Gracias. Bueno, muy bien, Alejandro. Le doy primero el paso al profesor David para que haga sus apreciaciones como jurado. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, antes que nada, pues felicitarlos. Una buena presentación y obviamente un trabajo muy interesante frente a las acciones que se deben desarrollar. De pronto, como una connotación al final, no me quedó muy claro frente a la relación con el programa y lo que habla de los estudiantes universitarios con relación a los dispositivos, es decir, de qué otra forma eso está correlacionado con el que de nosotros dentro de la profesión. Sí, no te pude escuchar muy bien, te entendí, no sé si de pronto me equivoco. Lo que alcancé a entender fue que no entiendes cómo se correlaciona el nivel de dependencia con el programa. Exactamente, no con el programa, sino con el que hacer como fisioterapeuta. ¿Con el qué? Perdón. Aquí, no.
con el quehacer del fisioterapeuta. Ah, ok, listo. Bueno, la idea principal, sí, primero que todo, el proyecto forma parte de un macroproyecto, ¿sí? En el cual ahorita fue mencionado al inicio de la, de la presentación, denominado Dependencia de Dispositivos Móviles y a los efectos musculoesqueléticos en los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, estamos midiendo el nivel de dependencia de los dispositivos móviles porque de alguna u otra forma este nivel, los altos niveles de dependencia afectan conductualmente a las personas, ¿sí? Entonces la idea de nosotros como tal es trabajar bajo la prevención también de estos mismos, generando un programa para poder ser aplicado dentro de los estudiantes de la universidad. Pero básicamente es en el manejo de la prevención. Bueno, Alejandro, primero te quiero felicitar a ti y a tu docente, a tus docentes porque se ve que hicieron un muy buen acompañamiento. Tus habilidades expositivas se notaron en la presentación y dominio del tema. Solamente te voy a hacer unas preguntas como para clarificar un poco el tema. Cuando tú hablas de prevención, parados desde el quehacer del fisioterapeuta, porque obviamente tú hablas de muchos factores de riesgo por el uso de dispositivos médicos, de dispositivos móviles, perdón, y haces unas apreciaciones importantes frente a la parte psicosocial, la dependencia, el comportamiento, ¿cierto? Pero ya Sí. como profesionales en fisioterapia, donde es el movimiento corporal humano, digamos, la esencia, ¿cuál sería o qué te deja la investigación o qué lineamientos te deja o qué orientaciones frente a qué abordajes se podrían hacer parados desde tu investigación? Ok, bueno. Tener en cuenta un factor o algo muy importante y es que nosotros somos un todo, ¿sí? Nuestra estructura corporal de alguna forma siempre está ligada a nuestras conductas, ¿sí? Entonces el hecho de que una persona esté muchas horas en un dispositivo móvil, pues está generando también cambios en la conducta de las personas, tanto en lo que viene siendo, digamos, esa persona que pasa demasiadas horas sentada con su dispositivo móvil sin relacionarse con otras personas, o por el contrario, esa persona que se la pasa con su dispositivo móvil y con la cabeza, voy a poner un ejemplo, con la cabeza abajo, está generando esos cambios como tal en la estructura sí, llamémoslo en la estructura porque se evidencian estructuras musculoesqueléticas alteradas. Pero ¿qué pasa? Recordemos que también hay un tema que ahorita se tocaba y son las relaciones, ¿sí? No es lo mismo una persona con unas bajas relaciones personales, con un nivel bajo de relaciones personales, que posiblemente pueda tener algún tipo de dependencia, no solamente un dispositivo móvil, sino que sea lo que sea, como una forma de resguardarse a sí misma, de cuidarse, que la persona que normalmente tiende a ser más carismática y extrovertida, ¿sí? Es visible ese cambio en la persona que tiende a tener esa tendencia a resguardarse a ella misma, donde los hombros son más afligidos, su cabeza es baja, ¿sí? En comparación a la persona extrovertida. Entonces, sí existe como una correlación entre lo que viene siendo la dependencia de los dispositivos móviles, la conducta y los efectos musculoesqueléticos que como tal estos se relacionan. Y por último, ¿cuáles fueron las dificultades que tuvieron durante la investigación? No sé, el muestreo, la parte estadística, Okay. la correlación. Listo. ¿Cuáles fueron las dificultades? Las dificultades más notorias fueron en el muestreo. ¿Por qué? Hubo, eh, hubo algunas complicaciones al momento de realizar las encuestas debido a que muchas personas no disponían del tiempo, era un trabajo pues que requería cierto tiempo, aproximadamente entre encuesta de 20 a 30 minutos, ¿sí? Muchas personas pues fueron citadas, no llegaron porque pues aunque eran
laboratorio, ¿sí? Pues nosotros teníamos el manejo de la base de datos como tal y teníamos que buscar a la persona. Entonces la persona era citada, no llegaba, algunos profesores pues no colaboraron un poco con el tema, aunque pues uno se les explicaba que era un trabajo de grado que estaba directamente relacionado con la universidad. Decían que pues tenían trabajo, que tenían exámenes, entonces, y es entendible. Sin embargo, pues fue un poco complejo el hecho porque pues a veces era necesario llamar a una misma persona que decía que estaba interesada en presentar la, la encuesta, se hacía necesario a veces hasta solicitarla 3, 4 veces. Entonces fue un poco complicado el manejo del tiempo y la efectividad en cuanto a la cantidad de tiempo en relación a las encuestas realizadas, ¿sí? Sin embargo, pues, aunque tomó tiempo, se pudieron realizar la cantidad de encuestas pertinentes. Se realizaron todas, mejor dicho. Bueno, Alejandro, muchas gracias y nuevamente felicitaciones. ¿Listo? Muchas gracias a Hola, ustedes. buenas tardes. Buenos días, perdón. Desde el chat de YouTube nos hacen una pregunta, Lisette Torres, que ¿en qué autor te basaste para hacer esta investigación? ¿Perdón? ¿Cómo? Desde el chat de YouTube, que tenemos en este momento 310 personas conectadas, nos hacen la pregunta que ¿en qué autor se basaron para esta investigación? Ok, estamos basados en varios autores, pero hay 2 autores significativos que están realizando mucha investigación respecto a esto, o que son, digamos, los más representativos en el momento, que viene siendo la autora Cholís y Villanueva. Son los dos autores que más información han estado sacando sobre esto. Bueno. Inclusive en la bibliografía, pues ahí están descritos los autores y destaco entre los que más trabajo han estado realizando con esto, viene siendo Cholís y Villanueva, donde se encuentra material tanto en inglés y bastante material en español. Entonces, pues me parece bastante importante recalcar eso. Listo. Les recomendaría de pronto a la profe Claudia Batí que nos escribas ahorita por el chat de Zoom pues esos 2 autores para que los puedan ver desde la transmisión en vivo. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Felicitaciones, Claudia. Muchísimas gracias, Lida. Gracias a David también, gracias. Bueno, vamos a darle continuidad a las presentaciones. Las estudiantes Alexandra Bolaños del programa de odontología y María Alejandra Ramírez se encuentran. Sí. Sí, señora. Y vamos entonces a ver la presentación, efectos del kiwi en la prevención de la enfermedad periodontal y cáncer oral, una revisión de la literatura. Son los jurados el profesor Wilmer Sepúlveda, que lo veo en sala, la profesora Diana Carolina Urbano se encuentra. No se encuentra la profesora Diana Carolina. Sí está Diana Carolina. Diana Urbano, ella me dijo. Diana Carolina Urbano, yo la estoy viendo en los participantes. Sí, pero tal vez no está escuchando. Denme un segundo, yo le... Dale. Sí, porque yo también la vi cuando la estaba aceptando. Por favor, les recuerdo a las personas que ingresaron en el momento que no vi las instrucciones de manera general, que por medio del chat escriban su nombre, el programa y el código para llevar control de asistencia. Les recomendamos tener fotos de su asistencia a la sesión donde se vea su nombre. Y la presentación dura 15 minutos. Vamos a tratar de ceñirnos a ese tiempo. Faltando 5 minutos, les recordaré para suspenderla, para que agilicen un poco. Y los jurados tienen preguntas. Si alguien de los participantes tiene alguna inquietud, por medio del chat la puede hacer. Y la profe Tatiana pues nos transmitirá las que hagan por la transmisión YouTube. Si no está la profesora Diana Carolina, ¿alguien puede asumir la evaluación de este grupo?
De Ya me pronto, está escribiendo aquí por interno, pero no sé por qué no está habilitando Hola, el a audio. los que están desde la transmisión en vivo también se les recuerda hacer la misma recomendación que acaba de hacer la profesora Lida para esta sala, escribir el nombre, el programa y el semestre para tener un registro de la participación. Los que nos siguen por la transmisión en vivo, tenemos en este momento 323 personas conectadas. profesor David, ¿será que usted nos puede colaborar con la evaluación de este proyecto para agilizar la agenda? Vale, ¿Sí? Un segundito. Profesora Diana, ¿ya entró? Para que hable, por favor. No habla. Bien, yo Bueno, la veo ahí conectada, pero no habla. sí, no habla. Entonces, Bueno, entonces sí, iniciemos. iniciemos, por favor, y el profe David Buritica nos colabora con la evaluación. Muchas gracias, profe. Perfecto. Listo, buenos días. Le vamos a presentar el proyecto que lleva como título Efectos del kiwi en la prevención de enfermedad periodontal y cáncer oral, siendo una revisión de literatura a cargo de la estudiante Alexandra Bolaños Cuellar, mi compañera, y quien les habla, María Alejandra Ramírez Santa Coloma, perteneciente al Semillero Cines, bajo la dirección de la doctora Miriam Bermejo de Rubio, del grupo Gineisa. Como introducción, tenemos que la enfermedad periodontal y el cáncer oral son unas de las enfermedades más prevalentes de la cavidad oral en Colombia y a nivel global. Por tal motivo, es importante conocer alternativas de prevención para tales patologías. Según la revisión de literatura que se abordará en este proyecto, el kiwi tiene efectos significativos en la salud humana y los beneficios de este estudio están direccionados a contribuir con información al clínico. Con investigaciones serias los efectos positivos de la actinidina enzima del kiwi. El presente trabajo se desarrolló realizando una búsqueda en las bases de datos más destacadas en salud, por medio de palabras claves como kiwi, enfermedad periodontal, periodontal disease, cáncer oral, oral cancer, actinidina, actinidine en diferentes idiomas, español e inglés. Como pregunta problema tenemos cuáles son los efectos del kiwi en la prevención de enfermedad periodontal y cáncer oral según revisión de literatura en los años 2010 a 2020. Como objetivos, nuestro objetivo general se enfocó en identificar los efectos del kiwi y su componente enzima actinidina en la prevención de la enfermedad periodontal y el cáncer oral, según la revisión de literatura entre los años 2010 a 2020. Y nuestros objetivos específicos son identificar las características de la literatura revisada, recopilar información desde la literatura sobre las propiedades del kiwi, analizar las propiedades del kiwi y su incidencia en la prevención de enfermedad periodontal y cáncer oral. Nuestra investigación tuvo los principios éticos que fue beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Beneficencia porque esta investigación, siendo una revisión de literatura, cumplió con los principios bioéticos, ya que genera beneficios para odontólogos, estudiantes y pacientes. No maleficencia porque no causó daño alguno y se guardó la confidencialidad y esta fue una investigación de riesgo mínimo. Justicia porque todos los artículos fueron analizados y revisados de la misma manera, y autonomía porque se tuvieron todas las cartas de autorización para realizar la investigación y se accedió a bases de datos libres que tiene y ofrece la universidad. En la metodología tenemos que el tipo de estudio fue una revisión de literatura, tipo documental cualitativa. La población es la búsqueda electrónica en distintas bases de datos como SciDirect, Scopus, Springer, Centro Nacional para Información Biotecnológica, Taylor y Francis Group, Sage Howland, con restricción a 10 años del 2010 al 2020 en idioma español e inglés. La muestra son documentos relacionados con el kiwi en la prevención de enfermedad periodontal y cáncer oral, teniendo una muestra inicial de 174 artículos y teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión final, quedaron 13 artículos analizados. Listo, como decía mi compañera, entonces el tipo de estudio fue descriptivo
nuestra población fueron los documentos obtenidos de las plataformas virtuales de la Universidad de Santiago, como lo mencionó anteriormente mi compañera, en idioma español e inglés. La muestra fueron documentos relacionados con el kiwi, la prevención de la enfermedad periodontal y el cáncer oral. La muestra inicial fue 174 artículos, la muestra final 13 artículos, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. En criterios de inclusión tuvimos artículos sobre el kiwi y su enzima lactinidina, en la enfermedad periodontal y el cáncer oral localizados en las bases de datos ya mencionadas durante el periodo de 2010 al 2020. Como criterios de exclusión tuvimos los artículos sin disposición completa, es decir, los artículos que encontramos y cumplían con las palabras claves, pero no podíamos acceder completamente a su lectura, y los artículos sin relación entre las palabras claves. En el instrumento utilizado tenemos las fichas bibliográficas en las cuales se registran los datos más relevantes de donde se extrajo la información, y las fichas de contenido, que son documentos escritos con un contenido breve, conciso y selectivo extraído del estudio. Para cada artículo incluido se le realizaron estas dos fichas. Listo, como resultados entonces tuvimos tres objetivos, que fue caracterizar la información en términos de alcance, tiempo de estudio y tiempo. Para esto tuvimos las categorías de análisis: alcance de la investigación, tipo de estudio y año de publicación. El alcance de una investigación indica el resultado de lo que se obtendrá a partir de ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, por lo que resulta demasiado importante para identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a desarrollar la investigación. El tipo de estudio, que es el esquema general o marco estratégico que le da unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para buscar respuesta al problema y los objetivos planteados. El año de publicación, que como bien sabemos es el tiempo en que se publicó una investigación, en este caso, pues los artículos que utilizamos. El otro objetivo fue describir las características del kiwi en la prevención de las enfermedades. Para esto tuvimos en cuenta los beneficios y utilización del kiwi para la prevención de enfermedad periodontal y cáncer oral, que este comprende principalmente la búsqueda de sus efectos, características y beneficios del kiwi que favorecen en la prevención de las enfermedades orales ya mencionadas. Identificar las características de la literatura revisada, que para eso tuvimos en cuenta el instrumento, que es un recurso que utiliza el investigador para registrar la información y datos. En el diagrama de flujo, para la selección de los artículos, lo evidenciamos de esta manera. Identificamos 174 investigaciones en las bases de datos. En la selección, 161 investigaciones fueron eliminadas al no contener los parámetros de inclusión. 23 investigaciones se incluyeron en el estudio, pero 4 de ellas estaban duplicadas. Al momento de la elegibilidad, 19 investigaciones en texto completo accesibles para leer, sin embargo, 6 artículos se excluyeron por contener sesgo de información. Y en la inclusión tenemos finalmente 13 artículos incluidos en la investigación. Listo, en esta tabla básicamente lo que encontramos es el número de artículos encontrados dependiendo de la base de datos y su respectivo año. Como discusión, definimos el cáncer que el cáncer es la enfermedad que afecta a las células y destruye los tejidos. Yusef y Camila en el 2020 analizaron los posibles efectos del kiwi en el desarrollo del cáncer o la progresión. Los resultados de estos estudios publicados sugieren que la suplementación con kiwi puede estar asociada con el efecto anticanceroso directo e indirecto. El directo probablemente debido a la reducción del ADN oxidante mediada por el ácido ascórbico y el efecto citotóxico en las líneas de células cancerígenas. Lo que ocurre es que inhibe los efectos citotóxicos, que esos son los que destruyen o ejecutan las células. El indirecto es probablemente porque atribuye a mejoras de las evacuaciones diarias y el aumento del contenido intestinal de las bacterias del ácido láctico, ya que funciona como laxante que finalmente contribuirá a reducir el riesgo de malignidades, especialmente del cáncer.
Según Brocgaret y Line en 2016, la enfermedad periodontal, ellos decían que la enfermedad periodontal es una infección de los tejidos que sostienen los dientes. Ellos también investigaban las propiedades beneficiosas de la vitamina C y D en los tejidos periodontales. Además decían que el consumo del kiwi en la dieta diaria tenía efectos poderosos sobre el estado inflamatorio, es decir, que ayuda a disminuir la inflamación. Los componentes del kiwi pueden indicarse como fuente de ingredientes funcionales naturales con varios beneficios para la salud humana. La combinación de las propiedades del kiwi posee efectos beneficiosos para la salud en general. Bermeo y sus colaboradores en el 2016 estudian los efectos y beneficios del kiwi en el cuerpo humano a nivel general y para la regeneración de colágeno en tratamientos periodontales. Lo que en este artículo logramos identificar fueron las propiedades, usos, efectos y beneficios del kiwi en el cuerpo humano a nivel general, para tratamientos de prevención en la enfermedad periodontal y el cáncer. El kiwi está compuesto por enzimas proteolíticas que contienen sustancias bioactivas beneficiosas para la salud humana. La vitamina C es un inhibidor del agente patógeno de la periodontitis, así evitando su propagación. Y los antioxidantes neutralizan los radicales libres, que se producirán rutinariamente en el sistema biológico, haciendo inactivo el daño a las células, órganos y tejidos. Como conclusiones, tenemos que se realizó esta revisión de literatura con palabras claves y mediante los criterios de inclusión y exclusión, donde se encontraron los 174 artículos relacionados, de los cuales solo 13 fueron finalmente los apropiados para concluir sobre el tema, siendo estudios analíticos en su totalidad. Existe evidencia científica la cual aporta importantes beneficios en el área de odontología respecto al kiwi en la prevención de enfermedades que son de alta prevalencia a nivel mundial, siendo dichas enfermedades el cáncer oral y la enfermedad periodontal. El kiwi posee propiedades antioxidantes, vitamina C y propiedades colágenas que son efectivas en la prevención y tratamiento del cáncer y la enfermedad periodontal. El presente trabajo de grado es un esfuerzo en el cual directamente o indirectamente participaron varias personas, aportando a nuestro proceso para llegar a su fin. Primeramente queremos agradecerle a Dios por darnos el conocimiento, la paciencia a la hora de realizar este trabajo para nunca desfallecer ante los obstáculos presentados. Gracias a nuestras familias porque siempre estuvieron allí apoyándonos y alentándonos a seguir con el proceso. Nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado con la realización del trabajo, en especial a la doctora Miriam Bermeo de Rubio, directora de nuestra investigación, por su orientación, seguimiento y la supervisión de este. Bueno, muchas gracias. Damos paso entonces a los jurados. El profesor Wilmer Actor y la profesora Diana al fin pudo ingresar, si no... Hola, ahí estoy viendo que dice que no se ha activado el micrófono, que va a cambiar de celular. Ella como que está viendo esto desde su celular, pero ella sí la vio, ella la estaba viendo toda. Ah, ¿sí? Bueno. Entonces sería que ella, pues si lo vio, transmita pues cuando haya la calificación, y pues sería entonces solo su retroalimentación, profe. Listo. Sí, ella me está diciendo aquí por interno celular que sí escuchó y tiene las apreciaciones. Pero pues, Ok, entonces usted las puede transmitir por ella. sí, pero bueno, estoy esperando que escriba. Bueno, entonces la parte mía, niñas, felicitarlas. Es una muy buena revisión. Doctora Miriam Bermeo también, felicitarla, muy buena revisión. Unas preguntas muy básicas. Esos 13 artículos que ustedes, digamos, hicieron o depuraron, ¿solamente los 13 hablan de cáncer y de enfermedad periodontal o hablan de otras cosas del kiwi? Doctor, prácticamente los 13 artículos se enfocaban solamente en la enfermedad periodontal y el cáncer oral. Sin embargo, hubo 1 o 2 artículos que mencionaban que aparte de ayudar en la parte de odontología, también ayudaba en otras partes del cuerpo humano. También decía que ayudaba en
¿cómo es que se dice? En el sistema digestivo y otros sistemas del cuerpo humano. No solamente se enfocaba en la enfermedad periodontal y el cáncer oral. Habían 2 artículos, si no estoy mal, que se enfocaban en otras partes del cuerpo humano. Ok. ¿Y qué les aporta a ustedes a nivel profesional? ¿Qué les aporta esta investigación o esta revisión de literatura? ¿Aló, me escucharon? Sí, doctor, qué pena es que no podía prender el micrófono. Pues a nivel personal nos aporta porque con esto podemos prevenir para nuestros pacientes pues a futuras complicaciones y pues así nos ayuda tanto a nosotros como estudiantes como a los odontólogos ya graduados para pues hacer un seguimiento y prevenir estas enfermedades con cada uno de los pacientes que están atendiendo. Ok. Ya voy a acabar acá, ya leo lo que me está escribiendo la doctora Diana. A ver, solo la discusión la vi muy pequeña. No sé si era por efecto del tiempo de la presentación, pero la vi muy pequeña en cuanto a los artículos que ustedes mencionan en la revisión, que son 13 artículos, de los cuales, no sé, hablaron como de 3, 4, o de cuántos hablaron en la discusión. Sí, doctor, solamente tuvimos en cuenta 4, que eran como los más relevantes, pues debido como al tiempo de la presentación y pues que se supone que no debería ser tan extensa. Pero como tal, nosotros ya como tal en el trabajo está estipulado todos los artículos que decía cada artículo como tal. Ok. Sí hay cositas ahí por mejorar. Si pretenden que ojalá sea así, publicar esta revisión. Voy entonces a entrar, Lida, con las acotaciones de la doctora. Sí, claro. Entonces, ella dice, voy a leer tal cual, como me está escribiendo acá. Entonces dice ella, no acota dos temáticas como son enfermedad periodontal y cáncer oral, es un error grande. Valdría la pena leer cuál es el nuevo diagnóstico periodontal año 2018. Entonces, pues no sé, ya ustedes dirán allí, pues. Lo otro es referente al cáncer oral. El artículo que citan de Giuseppe de lípidos es una revisión general. El cáncer es multifactorial y no comprueban nada en este estudio. Solo aporta ácido ascórbico y fibra, pero no comprueba nada. Entonces, ¿qué tienen ustedes al respecto para decir, doctora Miriam? Buenos días. Yo creo que pues en este momento son las estudiantes, ¿no? Las que tienen la palabra. Sí, Sin pero embargo, yo le doy la palabra a sí. usted. Para que Ok, gracias. Sin embargo, lo que se está tratando de ver es que estos productos naturales, frutos naturales, tienen aportes que podemos poner en nuestras dietas como hábitos saludables, como alimentación saludable, porque uno de los componentes para evitar la enfermedad periodontal, lo antiinflamatorio, lo produce. Tiene, en ese momento, pues no tengo aquí los artículos que ya revisaron, pero lo tiene el kiwi, es uno de los componentes del kiwi. Entonces, si tenemos una dieta saludable con este tipo de frutos naturales, tenemos ya un gran aporte en nuestra nutrición para decirle a nuestros pacientes y que eso puede influir de alguna manera, como ellos decían inicialmente, directa o indirectamente, a prevenir este tipo de enfermedades que son prevalentes a nivel mundial. Sabemos que son multifactoriales. Todas las enfermedades y sobre todo de la cavidad oral son multifactoriales, pero igual multifactorialmente debemos tratarlas. Entonces, pues ese es mi aporte. Muchas gracias a los jurados. Felicitaciones a las niñas. ¿Sí? Doctora, qué pena. Aquí la doctora me escribe. Me dice, deben revisar todos los artículos, no están en revistas indexadas. Pues creo yo que los artículos que ustedes hablaron allí. Por último, mejoren su cadena de búsqueda.
en el formato de evaluación. Las niñas eso sí lo deben revisar porque se ha dicho que solo en las bases de datos, y hasta donde tengo entendido, es lo que han hecho en las bases de datos de la universidad. Sin embargo, de pronto pueden tener algún tipo de literatura gris porque es muy deficiente lo que se encuentra al respecto, que esta es una de las conclusiones a las que se ha llegado, ¿no? Esto es un macroproyecto que tenemos desde hace como un año, año y medio, y hemos venido incursionando en esta búsqueda primero a 5 años, luego a 10 años, tratando de encontrar evidencia científica, pero no se encuentra. Sin embargo, hay indicios, por eso es que hemos continuado con el tema. Bueno, Bueno, yo creo ya nos pasamos pues a un poquitico de tiempo. Sí, ya. No sé si alguien del grupo tenga alguna inquietud y por favor se va preparando escalas de validación en fisioterapia neurológica, una revisión documental a cargo del estudiante Hansel Ronaldo García. ¿Se encuentra en sala? Sí, señora. Y los jurados son el profesor David Buritica y la docente Jennifer Jaramillo. Hansel es del programa de fisioterapia Cali y este trabajo está bajo la asesoría de la docente Lady Tatiana Ordóñez, también del programa de fisioterapia. Y este trabajo es de nuestro semillero de patoquinesis. Y también Diana Sánchez, líder. Y Diana Sánchez, perdón. Quisiera recordarles que tienen 15 minutos. Los docentes no deben intervenir, por favor, en la exposición. Esta es una presentación de los estudiantes, ¿sí? Bueno, por favor, proyecten la presentación. Perdón, yo lo sabía, pero lo hice porque el jurado me lo preguntó. Bueno, disculpen. Sí, profe, solamente lo hago para la próxima presentación, que pronto no se vuelva a repetir. Gracias, Sí, de todas maneras pues, por su intervención, muy amable, gracias. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, Hansel. Buenos días. Vuelvo y me presento oficialmente. Mi nombre es Hansel Ronaldo García Correa, estudiante de 9º semestre de fisioterapia. Yo estoy adscrito al semillero Patoquinesis y a la línea de investigación clínica del movimiento. Y el presente tiene como título Escalas validadas en fisioterapia neurológica, una revisión documental. Como autores, pues la profesora Lida ya dio la introducción de los autores de este documento. Yo, Hansel García, la docente Diana Patricia Sánchez y la docente Lady Tatiana Ordóñez Mora. Como introducción, tenemos que las escalas son instrumentos usados para evaluar, cuantificar y objetivar situaciones específicas de una característica. Asimismo, estos instrumentos son usados por los neurorehabilitadores para medir funciones alteradas por alguna lesión o discapacidad de origen neurológico. La validación de estas escalas, que son usadas por los neurorehabilitadores o en cualquier otro caso por algún profesional de la salud, es una parte importante ya que su traslado desde otro idioma podría alterar sus características de contenido, por lo que se debe realizar su aplicación en nuestra sociedad buscando obtener datos psicométricos que nos indiquen confiabilidad y o validez, de acuerdo a la región y el contexto en el que son utilizadas. De acuerdo a la introducción que planteo, es que hay unas escalas, o en sí la mayoría de las escalas que existen para la evaluación dentro de la fisioterapia neurológica, o en sí dentro de la fisioterapia, son creadas en contexto anglosajón, o sea, en otro idioma por fuera que no sea el español, y sobre todo en el inglés. Esas escalas, cuando se traducen, puede que al ser traducidas no estén dando los datos exactos de lo que quiere decir realmente la frase que se está utilizando respecto a lo que se quiere evaluar. Y entonces la traducción conlleva adaptaciones semánticas. Lo que me dice que la semántica es una parte de la lingüística, el significado de algunas oraciones de manera cultural. Y esta adaptación sigue luego
de un proceso de evaluación en el que se aplica la escala para así determinar si es válida o confiable en su uso en diferentes contextos. Obviamente en nuestra cultura latinoamericana. El objetivo de ese estudio es identificar en la literatura la evidencia sobre instrumentos de evaluación validados en los países hispanohablantes usados en el ámbito de la fisioterapia neurológica. Como metodología se hizo una revisión documental en diferentes bases de datos, utilizando combinaciones de palabras claves, sin restricción de fecha de publicación, límite de edad de los sujetos que utilizaron en los estudios o el tipo de estudio. Se utilizaron las siguientes bases de datos tales como PubMed, ScienceDirect, Pedro, Google Scholar y Lilacs. De acuerdo también con la metodología, tenemos los términos que se utilizaron para realizar las búsquedas. Como tabla, la primera tabla, la que está encima, la grande, nos dice que tenemos como términos evaluation, physical therapy modalities, rehabilitation, validation study como tipo de publicación, confiability o reliability como confiabilidad y neurology como neurología. Abajo tenemos otra tabla que nos indica la combinación de los términos y cómo se utilizaron para la búsqueda. Y luego tenemos una imagen del flujograma de búsqueda en la que la primera búsqueda completa sin hacer ningún tipo de filtro, ni tipo de lectura de título o de abstract. Tenemos que encontramos 18.335 artículos. De esos se hizo lectura o se hizo el filtro de título respecto, que fueron 105 los que fueron elegidos y se les hizo lectura de abstract también. De esos 105 se excluyeron 81 porque no cumplían con los criterios de inclusión, de los cuales 24 artículos se le hizo lectura completa y además de eso fueron incluidos en la síntesis cualitativa del estudio. De los 24 artículos, los dividimos según la era de la vida, que fueron escalas evaluadas o validadas en niños o escalas evaluadas y validadas en adultos. Con respecto a niños tenemos la escala Brayston o escala neonatal, que fue validada en Colombia y en España, la Gross Motor, que fue validada en Colombia, la Pediatric Balance Scale, que fue validada en España, calidad del desempeño sensoriomotor, validada en Chile, Pediatric Quality of Life Inventory, validada en España, BRIEF, validada en España, Life H, validada en Chile, Pediatric Evaluation of Disability Inventory, PEDI, validada en España, Escala Funcional de Movilidad, validada en México, Cuestionario de Limitaciones en la actividad y restricciones en la participación de niños con trastorno con déficit de atención e hiperactividad, validada en Colombia, de Cerebral Palsy Quality of Life for Children, validada en Argentina, y Escala de Valoración Funcional de Hammersmith, validada en España. Por otro lado, tenemos las escalas validadas en adultos, que fueron la escala Floggen-Meyer, validada en España, la SIDAS, validada en Colombia, ARAT, validada en Chile, Motor Activity Log, también validada en Chile, la Part O, validada en Colombia, Scale for Controversy Pushing, validada en España, Amyotrophic Lateral Sclerosis Questionnaire, validada en España, Escala Ashworth modificada, validada en Colombia, Instrumento para la evaluación de patrones básicos de movilidad para adultos con lesión de neurona motora superior, validada en Colombia, la escala que evalúa la adherencia al proceso de neurorehabilitación funcional a largo plazo en adultos, validada en Colombia, y finalmente, la Postural Assessment Scale for Stroke Patients, validada en España. Asimismo, respecto a la discusión, tenemos que esta revisión pone en manifiesto la necesidad de contar con instrumentos válidos y confiables en la neurorehabilitación y su importancia para su posterior uso en la investigación en el medio clínico, en los cuales se usa una población calculada adecuadamente, ya que esta podría dar una mejor visión de los resultados respecto a los estudios que se utilicen para validar una escala. También es imperativo realizar la validación de escalas que midan el desarrollo motor infantil en sus distintas etapas, y escalas que midan la función motora fina específicamente en niños. Los resultados demuestran que en esta investigación, en nuestro país, actualmente se usan escalas durante la práctica clínica que no aparecen dentro de los resultados de este documento.
Por tanto, hacer uso de esos instrumentos sin datos psicométricos de confiabilidad o validez pueden sesgar nuestros procesos de evaluación durante las terapias o en el medio clínico o en la investigación. En conclusión, las escalas encontradas en esta revisión tienen buenos resultados de validación y o confiabilidad que permiten su uso y adopción en diferentes procesos clínicos y terapéuticos. Y como agradecimiento, expreso mi gratitud a las docentes que durante el proceso de creación de este documento manifestaron su amor hacia la docencia, guiándome satisfactoriamente a lo largo de este proceso. A la institución por permitir mi crecimiento como profesional de salud. Y por último, pero no menos importante, a mi madre por ser el pilar de mi construcción profesional y ante todo como ser humano. Referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Hansel. Hansel, ¿puedes dejar el título de la presentación mientras hablan los jurados, por favor? Y le doy el paso al profesor David y a la profesora Jennifer para sus apreciaciones. Bueno, muy buenos días para todos. Muy buenos días, Hansel. Muy buenos días, profe. La profesora Tatiana y a la profesora Diana, que son las asesoras de este bonito trabajo. Bueno, yo quiero pues felicitar a Hansel por el trabajo riguroso que tuvo. Creo que evidencio que Hansel tiene un muy buen dominio de todo lo que son los motores de búsqueda, de todo lo que son algoritmos de búsqueda y todo de cómo fue paso a paso haciendo pues todas las recomendaciones que en cuanto a revisiones se debe tener para tener este resultado tan exhaustivo y preciso que corresponde pues con el objetivo general, que era pues obviamente identificar todas estas escalas validadas en esta región. Solo tengo una pregunta para Hansel. Con este resultado que usted obtuvo, Hansel, ¿cuál es el aporte de esta revisión documental a fisioterapia y al semillero de patoquinesis? El aporte que yo tengo sobre esta revisión es que nosotros en el medio de enseñanza, o yo personalmente he identificado que utilizamos escalas que creemos que podemos utilizar porque las vemos que las utilizan otras personas, pero realmente no sabemos si este proceso de uso de estas escalas en el medio clínico o en la investigación puedan servirnos, ya que no tenemos idea de si tienen una validez, una confiabilidad en nuestro contexto. Y entonces, con respecto a lo del semillero, pues a mí, yo al principio, personalmente al principio de la carrera, no tenía ni idea de lo que era investigar. Sí, luego empecé a conocer personas que me guiaron o que me direccionaron hacia esta parte tan importante que es de la fisioterapia, de la creación de nuevo conocimiento. Entonces yo creo que esa parte del semillero me ha enseñado a mí que realizar nuevos procesos de búsqueda de información, generar conocimiento que nos indique qué podemos hacer y qué no podemos hacer respecto a nuestra profesión, de lo que utilizamos para evaluar, nos da un valor grande respecto a lo que debemos aprender. Porque la validación de las escalas es un proceso largo y muy riguroso que llevan los autores de estos títulos, que permiten su uso en diferentes ámbitos de la fisioterapia o incluso en diferentes lugares o en diferentes profesiones dentro de la salud. Listo, gracias, Hansel. Por último, quiero comentar que para la profesora Diana y la profesora Tatiana, que haciendo un ajuste en el aspecto de recomendaciones para posible publicación, creo que sería un muy bonito producto. Creo que considero personalmente que este tipo de estudios aportan mucho, no solamente a fisioterapia, sino también al semillero, porque dan muchos elementos para que los que estamos trabajando en grupos más anteriores, tercero, cuarto y quinto, poder identificar en qué otros aspectos podemos seguir investigando y más en este elemento que nos direccionaría no solamente en valoración fisioterapéutica, sino en diagnóstico y en las prácticas como tal. Entonces, felicitaciones a Hansel, felicitaciones a Tatiana, a la profesora Diana, porque se nota pues el trabajo significativo y riguroso que tienen pues respecto a este tipo de estudios. Le doy la palabra a la profesora David.
Buenos días, gracias, profe. Antes que nada, pues felicitar a todo el grupo. Excelente presentación y un tema bastante interesante y obviamente que aplica a toda la academia. Pues básicamente las preguntas están muy relacionadas con lo que hizo la profe. Es totalmente clara la presentación que hace y obviamente pues es una temática muy específica porque básicamente está relacionado con un tema de revisión documental. No tengo más preguntas por el momento. Muchas gracias, profe. El asistente, muchas gracias. El asistente Jorge Camargo está levantando la mano. ¿Tiene alguna pregunta? No, señora, se me activó sola, disculpe. Ok. Bueno, muchas gracias, Hansel, y sobre todo por haberte ceñido al tiempo de la presentación. Vamos, si no hay preguntas, vamos a continuar con el trabajo titulado Avances clínicos de la sordera súbita, una revisión de la literatura 2010-2019. Está a cargo de las estudiantes Lina Juliet Riascos, del programa de fonoaudiología. ¿Se encuentra presente? Buenos días, sí, aquí estoy. Ok. Y los jurados son los docentes Alexandra Gaviria y el profesor Wilmer Sepúlveda. ¿Se encuentra? Sí, estoy acá. ¿Y la profesora Alexandra Gaviria se encuentra? No. Profesora Jennifer, ¿usted me puede colaborar entonces con la evaluación de este proyecto? Claro, con mucho gusto. Gracias. Entonces, por favor, para la presentación y... Exacto. Se ve perfectamente y damos inicio entonces. Puedes arrancar, Lina. Lina, una recomendación, cuando te estén dando las observaciones al final, te devuelves a la primera presentación donde está el título para que puedan observar a través del canal de YouTube el título y no se queden pues como solo las cámaras. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Espérate que esto se paró tan raro. Bueno. Buenos días, mi nombre es Lina Juliet Riascos. Mi investigación tiene como título Avances clínicos en el tratamiento de la sordera súbita, revisión de literatura científica 2010 y 2019. Tutora Natalia Torres, es actualmente docente y directora del programa de fonoaudiología. Como introducción, la hipoacusia súbita, hipoacusia neurosensorial súbita o también llamada sordera súbita, es una patología muy poco conocida entre las personas. Muchas veces no se diagnostica debido a la falta de sospecha y a que no se considera entre los diagnósticos diferenciales de hipoacusia. Es una pérdida auditiva de muy rápida instauración y casi siempre se presenta en un oído sano, de manera unilateral y en pacientes laboralmente activos. Respecto al pronóstico, solo el 50% de los pacientes presentan mejoría espontánea, pero eso depende del tratamiento oportuno que se le brinda y de no dejar a un lado las indicaciones necesarias para la medicación o el tipo de tratamiento que se implemente. Según la OMS, la sordera súbita es un problema de salud pública, en el que un ser humano presenta problemas para oír en consecuencia de la afectación de una o ambas estructuras auditivas. Se estima que el 5% de la población mundial presente alguna patología de oído y se calcula que la incidencia de la sordera súbita alcance el 0,002% de dicha relación. Respecto al tratamiento, Amarillo y colaboradores en el 2014 defendieron el protocolo con corticosteroides, atribuyendo una efectividad del 66%, pero aclararon que no todas las personas se recuperan de una manera espontánea. Objetivos. El objetivo general es describir la sistematicidad de criterios de tratamiento basados en evidencias para el abordaje de la sordera súbita reportados en la literatura científica entre los años 2010 a 2019. Objetivo específico. Consolidar reportes y documentos científicos producto de investigaciones basadas en evidencias que den cuenta de tratamiento para la sordera súbita entre el año 2010 y 2019. Segundo, identificar los hallazgos respecto al tratamiento de la sordera súbita con soportes basados en evidencias